Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Se me escucha? Hola, se escucha. Bien. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, yo un poco mejor, les comento, un poco. Tengo todavía una bronquitis de la clase pasada, no sé si se acuerdan, así que andamos un poco mejor. Antes de comenzar, quiero decirles algo que no les comenté en la clase anterior, les pido perdón. Los horarios de consulta. A mí no me molesta que me escriban al WhatsApp, al privado, ni nada por el estilo. Lo único que hay horarios de consulta. Yo contesto desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Por qué hasta las 6 de la tarde? Porque después de las 6 de la tarde tengo actividades con mi hija y bueno, y yo también, así puedo tener un momento para mí. Si ustedes me escriben luego de las 6 de la tarde, yo voy a contestar recién al otro día, lo mismo los fines de semana. Bien, sábado y domingo, no trabajo, descanso. Bien, otra cosa, también pueden hacer consultas por medio del campus virtual. ¿Todos pudieron ingresar al campus virtual o hay algunos que todavía no tienen usuario y contraseña? Sí, yo sí pude. Sí, yo puedo entrar. Bien, ¿pudieron ver el material? Sí. Sí, yo lo descargué para leerlo mejor igual. Bien, yo les habilité todo el material que vamos a ver durante los 6 meses, para que ustedes ya lo tengan. ¿Perfecto? Después, a medida que vamos avanzando, yo les voy a ir avisando cuándo se habilitan los exámenes. Bien, quédense todavía tranquilos, que recién hoy vamos a arrancar, digamos, con todo. ¿Bien? Perfecto. ¿Alguna duda antes que comencemos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. No. ¿No? Bien. Comenzamos con la historia, ¿sí? Yo sé que la historia es pesada, no le voy a decir que no, pero bueno, tenemos que saber cómo surgió el tema de la farmacia. ¿Bien? Bien. Historia de la farmacia. Vamos a hacer un breve resumen de lo que ustedes tienen en el PDF, ¿sí? El nacimiento tanto de la farmacia como de la medicina, ¿sí? Fue el mismo y su evolución a lo largo de los siglos ha ido también de la mano hasta el día de hoy. Bien, aunque no se sabe quién fue, o sea, el nombre, quién fue el primer brujo, el chamán, el hechicero, el curandero, porque antes ellos eran nuestros farmacéuticos. Bien, las funciones tanto del brujo, del chamán, el hechicero o el curandero eran funciones sanadoras. Bien, ellos utilizaban ¿qué? Diversas preparaciones para hacer curas y también ellos practicaban cirugías que eran más salvajes, por decirlas de alguna manera, hasta lo que son las danzas para ahuyentar los malos espíritus y demás. Bien, con el tiempo, estas prácticas, tanto de la medicina como de la farmacia, se fueron separando. Bien, pero en muchos casos, durante muchos siglos, tanto médico y farmacéutico fueron la misma cosa. Bien, ya en lo que es la edad antigua, se destaca todos esos esfuerzos que los sanitarios de esa época realizaron en lo que es el seno de la civilización, como la surgida que surgió en la India, que desarrolló la medicina
Ayurveda, perdón, que es una medicina tradicional que tiene como objetivo la unificación tanto del cuerpo, de la mente y del espíritu. ¿Bien? Y ahí se proclamó que la enfermedad y la salud son el resultado de la confluencia de tres aspectos principales de la existencia, o sea, cuerpo, mente y espíritu. Bien, para el tratamiento de las enfermedades hacían uso de materiales como es la coloquintida, que es una infusión, mayormente la usaban como infusión, que se utiliza tradicionalmente en algunos países, más que nada mediterráneos, como antidiabéticos, ¿bien? Y recientes investigaciones han puesto de manifiesto que esta planta, porque es una planta, tiene propiedades insulinotrópicas, ¿bien? Y también reduce la hipoglucemia. Así que imagínense que esto viene de la Edad Media. También en la Edad Media utilizaban el cannabis. ¿Bien? Uno de los tratados más importantes de esta práctica que surgió en la Edad Media y utilizaban en la India fue el Sursutta Samhita. Bien, Sursutta en realidad fue un médico y un cirujano indio que desarrolló el uso de la cirugía dentro de las prácticas médicas. Y este es un texto, un libro que está destacado por las descripciones de instrumentos y técnicas quirúrgicas más avanzadas. Es una recopilación de 1120 enfermedades, también incluye dentro de ese texto 700 plantas medicinales, hay preparados de orígenes animales y hay preparados de orígenes minerales. Estamos hablando de la Edad Antigua. Luego, con la Edad Media, surge un retroceso en lo que es las ciencias y las artes, que fue realmente enorme ese retroceso, y el culto a lo divino surge como herramienta de sanación. ¿Bien? Que surge todo esto con el cristianismo. Sin duda, esto es la máxima expresión de la relación entre la salud y la divinidad que se dio en esa época. Había en esa época la cantidad de santos a los que uno le reza como enfermedades. Y solo los más privilegiados podían hacerse con una reliquia de algunos de ellos, o sea, un remedio infalible para la sanación. Eso creían en la Edad Media. ¿Bien? Perdón. Luego, los reductos culturales de esta práctica fueron los conventos y los monasterios. Muchas órdenes religiosas tenían en sus recintos zonas en las que los monjes boticarios, en este caso, preparaban medicamentos y cultivaban plantas medicinales. ¿Bien? Luego, ¿alguien quería hacer alguna pregunta? ¿No? Bien. Luego, con la caída del Imperio Romano, ¿sí? Los únicos, podríamos decir, que se salvaron de la depresión esa cultural con la caída del Imperio Romano fueron los musulmanes, que estaban asentados en el sur del continente europeo desde el año 711. Ellos desarrollaron y mejoraron las teorías científicas, tanto de la antigüedad como del momento.
sin importar que su precedencia. ¿Bien? Algunos historiadores consideran que los árabes fueron los creadores, o fueron los que crearon, mejor dicho, la división entre la medicina y la farmacia. ¿Bien? De igual manera, esta separación de las profesiones no se hizo oficial en Europa hasta el año 1240. ¿Bien? Se hizo oficial en ese año en virtud de un documento que fue firmado por Federico II de Alemania. Y ese documento es la Carta Magna de la profesión y también indicaba normas que los farmacéuticos debían cumplir y también se regulaba la preparación de medicamentos y sus precios. Luego en el renacentismo se produce una explosión de conocimientos humanos donde todo, salvo la religión, se empezó a cuestionar en el mundo de la ciencia. Y un claro ejemplo de eso lo encontramos en el suizo Paracelso, que él cuestiona las teorías de Galeno, que es uno de los investigadores médicos de la Edad Antigua, cuyo pensamiento denominó la medicina europea a lo largo de miles de años en lo que es el campo de la anatomía, la fisiología, las patologías, la farmacología y también la neurología. Entonces, Paracelso, ¿qué hizo? Implantó un nuevo concepto, que es la iatroquimia, que esto define la química como terapia de sanación. Es un concepto que revolucionó la farmacia, que hasta entonces había estado basado en su totalidad en lo que son remedios naturales. A medida que fueron pasando los años, la medicina obviamente evolucionó y de forma paralela también lo hizo la farmacia. Los medicamentos ahí, ¿qué pasó? Empezaron a enriquecerse con nuevas materias primas, que estas materias primas eran traídas de América. Aunque no fue hasta el año 1899 cuando se empezó a vender el primer medicamento en pastilla. ¿Alguien sabe cuál fue el primer medicamento en pastilla que se vendió? Todo lo hemos consumido No, ni idea. hasta el día de hoy. Es la aspirina. ¿Sí? Y eso fue quien dio esa salida, podemos decirla, a lo que es la farmacia moderna. ¿Bien? Las farmacias más antiguas, en el año 1221, es cuando se tiene constancia de la primer farmacia en Europa. ¿Bien? Que fue creada por los frailes dominicos en un convento llamado Santa María Novella en Florencia. Ellos no vendían al público los medicamentos hasta 4 siglos después. Luego, en 1659, tras ese éxito de elaboraciones, ¿sí? Ay, no me sale la palabra. Una doncella, bueno, de la época, que era Caterina de Medici, no me sale la palabra que le quería decir. Ella en 1533 encargó un perfume, ¿bien? Que le elaboraran
un perfume para llevar ella a su boda. Entonces, en 1533 es cuando esta primera farmacia de Europa decide abrir un establecimiento para vender al público. Bien, entonces la única farmacia en realidad que hay documentación sobre su origen y cuyos datos también permanecen o son más fiables, se encuentra en España. Y está ubicado en el municipio de Liviá, en la provincia de Gerova. La farmacia se llamaba Esteve de Libia y fue fundada en el siglo XV. Hoy en día esa farmacia, o sea, el establecimiento en sí, se encuentra como un museo donde las personas pueden ir a observar colecciones de cajas renacentistas con retratos de santos y personajes. Bueno, hay postes, hay armarios barrocos. También hay una biblioteca, hay instrumentos de laboratorios, drogas antiguas, preparados, recetarios, bueno, todo de esa época. ¿Bien? ¿Qué sucede con la historia del primer periodo de las farmacias en Argentina? Que esto es lo que nos interesa a nosotros. Durante las colonias, ¿sí?, se solía llamar farmacia en sí a la profesión. ¿Bien? Y se llamaba bótica al establecimiento, lo que hoy conocemos como farmacia. Bien, según el diccionario de la Real Academia Española, el vocablo farmacia designa la ciencia y la profesión de esta ciencia, y no el local donde se preparan, donde se venden las drogas, sino que el local donde se preparan y se expenden las drogas se llama bótica. ¿Bien? La bótica es la oficina en la que se hacen y se despachan las medicinas o remedios para la curación de una enfermedad. ¿Bien? ¿Quiere que se los vuelva a decir qué significa bótica o boticario y farmacia para que ustedes lo anoten? Boticario o bótica es, ¿sí?, es el profesor de farmacia quien prepara y expende las medicinas. En cambio, farmacéutico es el que profesa la farmacia y el que ejerce. ¿Bien? En Buenos Aires, en la época colonial, no había farmacia. Lo que había eran bóticas. Bien, si nos remontamos ya a la primera década de la vida de los pueblos, ¿sí?, que habían de construir lo que era el virreinato del Río de la Plata, va a ser mucho más fácil ver que por entonces, por aquella época, nadie hablaba ni existía cosa alguna que pudiera compararse con una farmacia o una bótica. Los primeros médicos que vinieron a esta parte de América, acuérdense que los médicos eran lo mismo que farmacéuticos o que farmacias en esa época. Ellos preparaban los remedios que aconsejaban. ¿Bien? En el acta del 24 de enero de 1605,
de extinguido Cabildo de Buenos Aires, se consigna, ¿sí?, que el vecindario debía pagarle al primer cirujano que se solicitó para que trabaje ahí, que era don Manuel Álvarez. En esa época, los del barrio debían pagar una suma de 400.000 pesos al año. ¿Bien? Más el importe de las medicinas que este médico otorgaba, los ungüentos que solicitaban los médicos para los enfermos de la población. ¿Bien? Pero no, luego de 25 años, se demoró para que fuera dable a su cabildo considerar recién la primera prestación de un profesional titulado ofreciendo sus servicios como médico. Entonces se hizo esperar esto de la profesión del médico casi 2 siglos. Ahí se comenzó a cuestionar ¿qué? Lo proveniente de un boticario. Y se llegó a un acuerdo en el año 1770. Y ahí se empezó a considerar como el primer boticario que solicitó, obviamente, el Cabildo y lo autorizó para ejercer su profesión en Buenos Aires. ¿Bien? El Cabildo en esa época, ¿qué hacía? Intervenía directamente en los trámites necesarios para dar validez a los títulos y antecedentes también prestados por los médicos, cirujanos y boticarios, cuando estos se radicaban en la ciudad. También el Cabildo permitía la instalación de los profesionales y autorizaba las bóticas, fiscalizaba sus funcionamientos. ¿Bien? En el año 1782, en el Virreinato de las Provincias del Río de la Plata, ¿sí?, había solamente 31 bóticas establecidas y solamente 4 botiquines. ¿Bien? Como les dije, había 31 bóticas en el Virreinato del Río de la Plata, de las cuales 16 bóticas y 3 botiquines se encontraban en Argentina. Luego tenemos 11 bóticas y un solo botiquín en Bolivia. Imagínense para esa época. Hoy tenemos una farmacia cada 10 cuadras o en la calle del centro, que decimos nosotros, tenemos en todas las cuadras. Bien, había también 4 bóticas en Uruguay. Como les dije, había 16 en Argentina, de las cuales, de esas 16, 9 estaban establecidas en Buenos Aires. Después había 4 en Córdoba, 2 en Salta, 1 en Tucumán, 2 botiquines en Mendoza y 1 en Jujuy. ¿Bien? Luego, antes de crearse el protomedicario para las provincias del Plata, el pueblo estaba sujeto para la administración de remedios. ¿Bien? ¿A qué? ¿Quiénes los vendían? Los mercaderes. ¿Sí?
o también los vendían los voluntarios de médicos, también cirujanos, obviamente, ejercientes de esta facultad de médico, pero todo eso lo hacían ¿con qué? Con un interés propio. ¿Bien? Al principio se encargó el protomedicato, que era quien dispensaba los medicamentos, se encargó de surtir de artículos farmacéuticos a todas las boticas del país. ¿Bien? Bien. Profe, Sí, disculpe, sí. ¿a qué era lo que hacía el protomedicato? Perdón, el protomedicato era quien se encargaba de distribuir, por decirlo de alguna manera, los medicamentos, ¿sí?, de esa época, y quienes lo dispensaban, ¿sí?, o administraban esos remedios, estaban sujetos a la ignorancia de mercaderes, de pulperos. Vos ibas a un mercado y encontrabas medicamentos en esa época, en 1760 y algo. ¿Bien? Pero la primera farmacia, por decirlo oficial, de Argentina se inauguró el 22 de agosto de 1970, ¿sí?, que fue cuando se inauguró oficialmente en un acto que se realizó. El local se llamaba Farmacia de la Estrella. Hoy en día es declarado un patrimonio nacional. En un comienzo, esta Farmacia de la Estrella estuvo a cargo de la doctora Rosa de Alessio, bueno, tenía un apellido bastante largo, Rosa de Alessio Carnevale Bonino, ¿sí? Luego, 4 años después, en 1974, por ahí, se tuvo que entregar este local hasta que recién en 1981, el 16 de septiembre, el doctor Juan Samajuan otorgó un nuevo local en un primer piso de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, en lo que es la UBA, y se consolidó en sí su establecimiento hasta hoy en la actualidad. ¿Bien? Hoy en día también es un museo, ¿sí? Enseña mucho y también quien pueda ir a visitarlo es hermoso. Invita a lo que es la reflexión histórica de cómo ha avanzado tanto disculpen que voy a poner en silencio el teléfono, la medicina como la farmacia, ¿sí? Hoy en día, la Farmacia de la Estrella funciona como farmacia. O sea, hacen todo lo que hace una farmacia. Tienen vacunatorio, ello que después lo vamos a ver con respecto al vacunatorio en la farmacia, porque tiene que haber cierta condición para que haya un vacunatorio en la farmacia, tanto para grandes, para chicos. Dentro de la Farmacia de la Estrella trabajan 14 personas, sigue abierto de lunes a viernes de 8 a 20 horas, los sábados también abre de 8 a 13 horas, y los domingos abre de 9 a 15 horas
para quien quiera ir a visitarla. También la farmacia cuenta hoy en día con 2 laboratorios, un laboratorio de homeopatía y otro de alopatía. En el primero hacen todo lo que son las flores de Bach y también glóbulos y demás. Y en el segundo hacen medicamentos que preparan ellos mismos, o sea, ellos compran la droga, la pesan y tienen la máquina para hacer los comprimidos. ¿Bien? También hoy en día hacen las tinturas madres. ¿Que en qué consiste? Las tinturas madres, se los explico para que ustedes lo sepan como dato. Consiste en qué? En extraer de una planta el principio activo para crear un medicamento. ¿Sí? Hay tinturas madres para diabetes, para fiebre, hay tinturas madres para torceduras, para la menopausia, entre otras. ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, se entiende. Perfecto. ¿Se entiende? Bien. Bueno, hasta ahí la historia. Una breve introducción. ¿Qué quiero que sepan? Que lo que es la medicina y farmacia en realidad surgió con los chamanes, con los brujos de la época, ¿no? Que ellos hacían medicamentos mayormente naturales para tratar ciertas enfermedades. Después podemos discutir si servían, si no servían. En fin, luego con la tecnología, bueno, obviamente fuimos avanzando. Les tiro un dato que me acordé recién con respecto a la farmacia de la Estrella, que seguramente todos los conocen. El algodón La Estrella. ¿Lo conocen? Bueno, Sí. fue lo primero que esta farmacia empezó a expender de elaboración propia. Y hasta el día de hoy sigue. Mira que- Bien. Bueno, vamos a arrancar ahora sí con lo que es un medicamento. ¿Alguien me puede decir para ustedes qué es un medicamento? Lo que les salga. ¿Qué creen que es un medicamento? ¿Nadie? Unas, Hola, señor. Hola, profe. Hola, Diego. Medicamento vendría a ser un grupo, digamos, de componentes de drogas que ayudan a aliviar los dolores o en algunos casos no solamente los alivian, sino que los hacen desaparecer. Y Bien, también se usan para los tratamientos. perfecto. Bien. Un medicamento, entonces, una sustancia o un preparado que tiene propiedades curativas o preventivas, ¿sí? Se administra a las personas o a los animales. Esperen que voy a silenciar porque si no me escucho a mí misma. Ahí está. Les decía que se administran a personas o animales y ayuda al organismo a recuperarse de esos desequilibrios producidos por las enfermedades o también a protegerse de esas mismas enfermedades. ¿Sí? bien. Los medicamentos pueden conocerse por el nombre científico o también por el nombre registrado. Mayormente nosotros lo llamamos por el nombre registrado, pero es por costumbre.
Bien, el nombre científico es el nombre utilizado por los médicos y los farmacéuticos. Bien, cuando Cristina tenía la mano levantada, perdón. ¿Querías comentar algo o preguntar algo? ¿No? Bien. Esta denominación, le decía, de este nombre científico, es adoptada por la Organización Mundial de la Salud y se llama Denominación Común Internacional, que se puede abreviar DCI. ¿Bien? Y por otro lado, tenemos el nombre registrado o marca comercial. ¿Bien? Que es el nombre que da el laboratorio, ¿sí? El laboratorio preparador del medicamento. O sea, es decir, puede haber una sola denominación científica con diferentes nombres comerciales. Bien. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bien. Sí. Los medicamentos también pueden comercializarse con el nombre o la marca del laboratorio titular o fabricante. Y estos medicamentos, demostrando que tienen los mismos efectos terapéuticos, son llamados genéricos. Yo acá les hago una pregunta. ¿Es lo mismo un medicamento comercial a un medicamento genérico? ¿O hay alguna diferencia? ¿Cómo, profe? ¿Cómo es la pregunta? Que si es lo mismo un medicamento de X nombre comercial a un genérico. Tengo entendido, profe, que los medicamentos genéricos, por lo que he estado leyendo, son, o sea, en realidad son el medicamento cuando se vence, digamos. Hay alguna no sé si habré leído mal, pero he leído como que cuando se pasa el medicamento, digamos, de la fecha, algunas otras empresas lo usan como medicamento genérico. Un medicamento vencido no se puede usar. Claro, exacto, pero algo así he leído, hasta donde he podido entender. Por eso les pregunto, porque me pasa en todos los cursos que arrancan nuevo, que me dicen, no, un medicamento genérico no sirve para nada y demás. ¿Alguien tiene algún otro concepto de lo que son los medicamentos genéricos? Para mí, buenas tardes a todos. Buenas Para tardes. mí los medicamentos genéricos son los que se venden por blister en nuestra farmacia. Se venden Por blister. O bien. sea, por ejemplo, el paracetamol, o no sé, el losartán, el omeprazol. Y En es cambio, cuando nos piden marcas comerciales, ya sea un Tafirol, un Geniol, estoy hablando todo del mismo medicamento, pero con distintas marcas comerciales. bien. ¿Y cumplen la misma función? Sí, Bien. porque son AINES. Perdón, te voy a decir Esteban, pero sé que no sos Esteban. No, Miguel, está bien, no hay problema. Sí, sí, sí. Siempre me voy a confundir el nombre porque me aparece No, Esteban. no hay problema, no hay problema. Bien lo que estás diciendo. Les comento. El medicamento genérico y el medicamento de marca
cumplen la misma función, es exactamente lo mismo. Bien, les voy a decir la diferencia y por qué uno puede, un X laboratorio puede hacer un genérico, puede fabricar un genérico. Vamos a suponer que X laboratorio, sea quien fuera, se lo voy a explicar de manera más simple para que lo entiendan. X laboratorio fabrica algún tipo de medicamento donde obviamente todo eso conlleva investigación, años de trabajo, hasta llegar a la dosis que necesita, a el principio activo y demás. ¿Bien? Lo saca a la venta con su nombre, su marca comercial. ¿Bien? Bien. Él fue quien lo descubrió. Este laboratorio descubrió este medicamento. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Con todas las normas, aprobado y demás. Lo saca a la venta. Yo quiero fabricar este medicamento. ¿Sí? ¿Qué sucede? Yo lo puedo hacer, pero tiene que pasar cierta cantidad de tiempo. Creo que ahora lo bajaron a 10 años. Ya se los voy a averiguar bien, no estoy segura. Pero creo que lo bajaron a 10 años. Entonces, una vez que pasaron 10 años de que este laboratorio, le voy a pedir que quien tenga el micrófono abierto me lo cierre, porfa. Entonces, una vez que este laboratorio sacó a la venta el medicamento, está aprobado demás, yo, como otro laboratorio de otra marca, quiero fabricar este medicamento, lo puedo hacer pasado un tiempo. ¿Bien? Entonces, por decirlo de alguna manera, el que lo creó, el que investigó y demás, ¿sí? Es el original, por decirlo de alguna manera. Y yo soy la copia. ¿Se entiende? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, la única que va a haber es en costo. ¿Por qué? Porque a mí, mi laboratorio, el que está haciendo el genérico de este, me va a salir mucho más barato. ¿Por qué? Porque no tengo investigación y demás. Que este primero sí lo tuvo, porque fue quien lo descubrió, por decirlo de alguna manera. La única diferencia entre el de marca y el genérico es el costo. ¿Sí? Mayormente el genérico cuesta entre un 30 y un 40% menos que el de marca, pero cumplen la misma función. ¿Bien? Sí, Cristina, Rocío, que me levantaron la mano. Profe, una pregunta. Sí, ¿El genérico sería como monodroga? podría llamarlo así. O sea, porque qué sé yo, por ejemplo, yo cuando voy a comprar, en vez de pedir el de marca, digo que me den la monodroga, digamos. El principio activo. Ah, perfecto. Gracias. ¿Se entendió? Después lo vamos a ir viendo más profesionalmente, pero le quería explicar de una manera simple para que ustedes entiendan que entre un genérico y uno de marca no hay nada de diferencia. La diferencia es que nos va a salir más barato el genérico que el de marca. Sí, muchas veces nos vamos a encontrar o se van a encontrar, mayormente sucede con la gente adulta mayor, que te dicen,
yo quiero este medicamento, no el de la cajita, y vos le das el genérico, suponete, no, yo quiero el de la cajita amarilla porque yo siempre tomo el de la cajita amarilla y este no es el mismo que el de la cajita amarilla que yo tomo siempre. Nos vamos a encontrar con eso. Y uno trata de explicarle al cliente que es exactamente lo mismo, pero no. Yo quiero el de la cajita amarilla porque siempre tomé el de la cajita amarilla. Perfecto. El cliente siempre elige. ¿Bien? Otra cosa, el médico puede sugerir cierta marca, sí, obviamente. Puede sugerir comprar esta marca de medicamento y demás. Después, tiene el cliente si compra esa marca o prefiere un genérico por costo, por lo que fuera. Bien, siempre hay que respetar lo que el cliente decide. ¿Perfecto? ¿Se entendió? Sí, se entiende, se entiende. Bien. Para ir entrando en el tema. Otra cosa. En los envases de los medicamentos, además de encontrarnos con el nombre comercial y del científico, nos vamos a encontrar también con toda una serie de información. La dosis, la fecha de caducidad, el lote de fabricación, ¿sí? ¿Bien? Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuántas formas o me nombran algunas formas farmacéuticas que podemos encontrar nosotros los medicamentos? ¿En qué formas vienen los medicamentos? En jarabe, en polvo, en pastillas. Bien. En cápsulas. Cápsulas, comprimidos, jarabes, inyectables, supositorios. En papel. En papel, bien. Ah, cremas, En crema, en ungüentos. Perfecto. pomada. Bien. Bien. Entonces encontramos muchas o diferentes maneras o formas en las que podemos encontrar medicamentos. ¿Bien? ¿Se acuerdan que yo les dije que en lo que es el envase del medicamento vamos a encontrar la dosis? La dosis es la cantidad de medicamento o principio activo que se administra al paciente por unidad de forma farmacéutica. ¿Bien? Por ejemplo, tenemos el paracetamol en comprimidos, por ejemplo, podemos encontrar de 500 miligramos o de 650 miligramos o de 1 gramo. Bien, entonces la cantidad de medicamento o principio activo que se administra al paciente por unidad farmacéutica, en este caso comprimidos o cápsulas. Bien, lo otro que íbamos a encontrar es la fecha de caducidad. La fecha de caducidad es la fecha a partir de la cual no se puede utilizar el medicamento. ¿Bien? Por ejemplo, podemos encontrar que dice caducidad mayo-23. O sea, significa que el medicamento puede ser administrado con todas las garantías hasta el mes de mayo del año 2023 incluido. ¿Bien? Y que también hay que mantener las condiciones de conservación. Sí.
Profe, una pregunta en Sí. cuanto a las presentaciones de la medicación. Mucílago, que es una de las presentaciones que tenemos. No me quedó claro cuál sería. Bien, no te me adelantes a los temas que está más abajo. Para no, perdón, Antes ya, que terminemos la clase. no, ya te lo voy a contestar cuando lleguemos al tema, Perfecto. es para no armarle lío a los que recién comienzan y, por decirlo de alguna manera, recién se están introduciendo en el tema. Pero cuando vean todas las formas, ¿sí? Perfecto. Todas las maneras que podemos encontrar los medicamentos, que nombramos cada una, yo te lo voy a contestar. ¿Bien? Gracias. Lo otro que podríamos encontrar para terminar es el lote de fabricación. El lote de fabricación es una clave de identificación de los ejemplares de un mismo proceso de fabricación. ¿Sí? Este lote de fabricación en realidad solo tiene valor para el laboratorio farmacéutico. Este lote de fabricación consta de una letra en mayúscula que indica el año de fabricación y de un número que indica el lote, como por ejemplo puede ser la G-3, que significa para el laboratorio farmacéutico que el medicamento está fabricado en el año 1992 y pertenece al tercer lote de ese año. Pero para que ustedes lo sepan. Ah, y les voy a compartir, bueno, yo lo tengo en un Word, pero para que lo vean así, terminamos con esta clase, denme un segundo. Otra cosa que podemos encontrar en los envases de los medicamentos. Denme un segundo, les comparto pantallita, que es otra cosa que podemos encontrar, que son los símbolos o los códigos. Se ve, bueno, perdón que es un Word, pero bueno, se los comparto para que ustedes lo vean, que son los códigos que nos indican la forma de conservar un medicamento, ¿sí? Y también si hay necesidad de receta o no. Por ejemplo, tenemos este primero, que es un circulito, ¿sí? Que no está pintado adentro, que es que ese medicamento es con receta médica. Bien, luego tenemos psicotrópicos, que tienen estos simbolitos, estupefacientes, conservación en frío, ¿sí? Este que parece un relojito, que es que la caducidad es inferior a 5 años, o sea que el medicamento dura menos de 5 años para su consumo. ¿Bien? Y tenemos este otro que es un puntito que significa aportación reducida por parte de los beneficiarios de la Seguridad Social y otras entidades. Se los quería mostrar para que ustedes lo vean porque en sus PDFs no lo tienen y es algo importante también que tienen que saber. Bien. Bueno. Me dijeron que todos pudieron entrar al campus virtual, ¿no? Yo para saber si les tengo que mandar al grupo de WhatsApp los PDFs. Está todo... Yo pude entrar, pero no me deja abrir. Entré, pero no me deja abrir los PDFs. ¿Entraste desde la computadora? Sí, también del celular. Les comparto de nuevo pantalla antes que nos vayamos. Déjenme abrir a mí el campus virtual. En un segundo.
porque me llama la atención que no puedas abrir nada, quizás no lo estás haciendo correctamente, por eso les quiero mostrar. Denme un segundito que voy a abrir yo mi campus virtual para mostrarles cómo abrir y descargar los PDFs. Ahí voy. Mayo, acá está. Ahí les comparto pantalla de nuevo para que vean. Denme un segundo. Ahí está. Acá ya les subí la primera clase anterior para que ustedes desde el campus también la puedan visualizar. Y vamos a descargar, por ejemplo, en este caso, Historia de la Farmacia. Ustedes tienen que descargarlo acá, donde dice, o sea, está el simbolito del recurso y dice Historia de la Farmacia en celeste. Bien, si ustedes hacen clic acá, no van a ver nada. No van a descargar nada. Aquí se descarga. En este caso le voy a hacer el botón secundario y ahí les aparece el PDF. ¿Bien? ¿Quedó alguna duda de cómo se descarga? Si lo hacen... Perdón. No, disculpa. Lo hice así y no me funcionó, por eso pregunté si lo había visto para hacerlo, pero ahora lo voy a volver a intentar, capaz que estoy haciendo algo mal y de última aviso a la próxima clase. Eso quería decir. Puede pasar que en la computadora o el celular le estén faltando algún programa, porque está todo en PDF. Si en el celular ustedes no tienen un programa para visualizar PDF, por ejemplo, no lo van a poder visualizar. Lo mismo si la compu está desactualizada. ¿Bien? Cualquier cosa me escriben y veo cómo se los paso en algún otro formato para que ustedes lo puedan ver. ¿Sí? Ok, ¿Bien? profe. Sí, díganme. Profe, yo lo he descargado al material, pero ¿qué me pasó? Que cuando lo imprimí, en la parte azul, que tiene color azul, las letras no son visibles. Por ahí para las próximas, no sé, otro año le cambia el color, porque cuando se imprime no es visible y no es legible. Porque te la imprimieron con un color muy, muy claro, porque nunca me pasó. Yo lo Acá tengo en mi celular. todo impreso y... No, me pasó en todo, porque ya lo descargué todo y me pasó en todos. A mí. Bien. Bueno, muchas gracias por la sugerencia. Bien. Bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar el día de hoy. Me tengo que entrar a la otra clase que tengo a las 4. Bueno, ya me pasé 3 minutos, ya me van a retar. Cualquier cosa, tienen